Hoy tenemos un segmento de impacto, el impacto del cierre federal, el impacto del alza en la luz, el impacto de toda esta guerra con la gente del gas, el impacto de las quiebras en los negocios, de las quiebras individuales, el impacto de que no exista una reforma contributiva, porque al final del día lo que les impacta de la noticia es cómo les afecta. Hoy es 2 de octubre y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos a Escucha Lugaro, hoy con un poquito más de voz. Gracias por el apoyo que nos brindan. Saben que estamos todos los días en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Siempre les invito a que pasen, se suscriban, le den like, comenten. También estamos en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok y en las mías personales que las pueden ver ahí en pantalla. Bueno, vamos a arrancar, que hay muchas cosas pasando. Y yo creo que lo más importante que vamos a estar discutiendo hoy es cómo nos afectan todas estas noticias, tanto en el ámbito federal como a nivel local. Vamos a comenzar, miren, a transportarnos a los Estados Unidos, donde el cierre del gobierno amenaza diversos servicios. Yo quería comenzar por hablarles de los cierres de gobierno en los Estados Unidos, cuántos han habido históricamente. De hecho, desde el 81 vemos, esos son los que están viendo ahí, son los cierres que se han registrado del gobierno federal. El más largo fue en el año 2018, o sea, hace 7 años, duró 35 días. Durante este proceso de cierre, yo creo que la gente lo primero que se pregunta es, ¿cómo nos afecta? Pues miren, lo primero es que estos cierres ocurren cuando demócratas y republicanos no se pueden poner de acuerdo para extender el presupuesto. Y usted dirá, espérate, ¿cómo es esto? Pues miren, los presupuestos en los Estados Unidos están vigentes desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del próximo año. Cada vez que se quieren aprobar nuevos gastos, tanto republicanos como demócratas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa? Se pueden firmar acuerdos temporeros para extenderlos en lo que ellos, ¿verdad? Como dicen por ahí, en lo que la chava ahí viene. Eso no ocurrió en este caso. Cuando no se aprueba un nuevo presupuesto, hay que distinguir entre dos tipos de gastos para que usted entienda las consecuencias. Están por un lado los gastos obligatorios. Esos gastos obligatorios se tienen que seguir pagando. ¿Cómo definimos los gastos obligatorios? Vamos allá. Taca. Los gastos obligatorios no dependen de un voto anual del Congreso, sino que están previamente establecidos por alguna ley. El Departamento del Tesoro cita como ejemplo de gasto obligatorio el establecido por la Ley de Seguro Social, que indica que el monto específico que se deberá pagar a los beneficiarios. Como ya eso está plasmado en una ley federal, ese dinero no depende de una autorización anual del Congreso y seguirá siendo depositado en las cuentas de los beneficiarios en caso de un cierre de gobierno. Es decir, todo gasto ya dispuesto por ley que no requiera de autorizaciones anuales continúa corriendo. Cosas que nos pueden importar a nosotros, Seguro Social y Medicaid. Ambas cosas siguen corriendo, los reembolsos de Medicaid, al igual que todo lo que usted reciba de Seguro Social. Vamos a la contraparte. Los que sí requieren de aprobación del Congreso son los gastos discrecionales. ¿Cómo se definen esos gastos discrecionales? Vamos al mambo. Por otro lado, los gastos discrecionales del gobierno federal sí necesitan autorización del Congreso en cada año fiscal y son los programas y las agencias que dependen de ese dinero los que son afectados en caso de lo que llaman un shutdown, que es este cierre. En el año fiscal 2024, que culminó el 30 de septiembre de 2024, los gastos discrecionales representaron el 26.5% del presupuesto, según los últimos datos publicados, bla. Vamos acá. ¿Qué implica de manera inmediata? ¿Qué ha dicho la Casa Blanca con respecto al cierre? Los despidos son inminentes. ¿Cómo se trabaja esta situación? Pues miren, primeramente tenemos que los puestos se tienen que dividir entre lo que son empleados esenciales y los que no son esenciales. Dentro de este proceso, el presidente de los Estados Unidos, en lugar de, como dicen por ahí, echar para atrás, él como gato de monte, o sea que el gato de monte tiene una particularidad, se asoma a la carretera y cuando viene un carro, el gato de monte nunca echa para atrás, va para el frente. Así ha hecho el presidente de los Estados Unidos. Él dijo, ¿ustedes quieren paralizarme el presupuesto? Pues miren, esta es mi gran oportunidad de hacer un montón de cosas que ustedes no quieren que pase. De hecho, la cita del presidente puntualmente fue la siguiente. Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos, refiriéndose evidentemente a los demócratas, como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar programas que les gustan,
dijo el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de que no se llegara a un acuerdo en el Congreso. Es decir, el presidente, lejos de amedrentarse por la paralización del gobierno, dijo, no, olvídate de eso, si ahora es que yo voy a aprovechar para recortar todo lo que yo quería recortar y no podía hacer antes. En línea con eso, veamos lo que se ha trabajado. En línea con eso, el gobierno de Trump, de adelgazar la administración, la Oficina de Gestión y Presupuesto ya envió un memorando hace días ordenando a las distintas agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para activar los despidos si la paralización federal se prolonga. Quiere decir, ya la oficina le ordenó a todas las agencias, divídeme tus proyectos, cuáles son esenciales, cuáles no son esenciales, lo mismo con los empleados, cuáles son los excluidos, cuáles son los no excluidos, porque vamos a arrancar con despedir gente, con paralizar y con cerrar proyectos. 750,000 empleados están en estos momentos sin sueldo por este cierre. Vemos que el mismo va a tener un impacto inmediato que lo podemos definir de la siguiente manera. Primeramente, tenemos que, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750,000 empleados federales considerados no esenciales han sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo con motivo del cierre. A su vez, más de 1.5 millones de funcionarios, incluyendo fuerzas de seguridad o controladores aéreos, continúan trabajando, aunque no perciban sus salarios hasta que se resuelva la paralización administrativa. Cuando hablamos del tema del cierre federal, es bien importante destacar cómo nos afecta directamente en Puerto Rico. Las cosas más importantes: correo, tráfico aéreo, TSA, controladores del aeropuerto, Medicaid, les dije ahorita Seguro Social, todo eso continúa en funciones. Cosas que se cierran o cuyos empleados no reciben sueldo, aunque continúen en sus labores. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, parques nacionales, diferentes parques que están bajo la jurisdicción del gobierno federal, como lo es el Yunque, como lo es el Morro. Y más allá de eso, agencias federales que no tienen motivos ni de seguridad ni de salud, en estos momentos pues son parte de ese cierre federal. Vamos a ver cómo pinta la cosa, pero hasta el momento parece haber un impasse. Ni los demócratas pretenden moverse de donde están, de lo que es su postura, que es que ellos quieren que se asignen más fondos para el tema de salud en ese presupuesto, ni el presidente quiere moverse de su postura, porque él argumenta que gran parte de esos fondos es para pagar servicios de salud a inmigrantes, que claramente es contrario a la política migratoria y de reducción de gastos que le ha querido imponer desde que llegó. Hay que ver si el presidente le da para adelante a estos despidos y cómo esto puede impactar la economía estadounidense, pero también cómo nos impactaría a nivel local. Vamos a darle mucho seguimiento a ese tema federal. Pero mientras tanto, regresemos un momentito a la aldea. En la aldea sigue, miren, pendiente este tema del gas. Ayer yo les hablé de este tema porque usted no tiene todavía ni idea de las consecuencias. Qué pena que no tengo los dominos hoy. El efecto dominó de este tema del barco del gas va a ser devastador. ¿Por qué está en vilo el acceso al gas natural en el caso de Puerto Rico? Pues miren, primeramente tenemos que la jueza del caso, Silvia Carreño, ha denegado, pónmelo ahí para yo darles el... Esto fue ayer a la medianoche. Esta jueza me gusta porque es nocturna. Todas las noches nos regala unas mociones y unas órdenes bien interesantes. Al filo de la medianoche, la jueza ayer denegó la solicitud de intervención que pidió la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Eso fue lo que le dije que quería intervenir el SAR, concluyendo que tienen el mismo propósito final que NF Energía, que la barcaza logre entrar. En el documento, Carreño Col afirmó que los pilotos demandantes defienden el interés público en su reclamo, lo que va en contra de la alegación que han hecho los demandados y otros de que solo están movidos por lucro personal. Explicó también que su estrella guía en esta etapa de la controversia es que había un acuerdo de seguridad entre los pilotos y la empresa, del cual la empresa se desvió unilateralmente y que todavía no ha escuchado a nadie traer alternativas para cumplir con la orden, que es cumplir con la seguridad en el tránsito de las barcazas. Miren, la jueza está diciendo, anoche,
Y si usted no ha visto el Escucha Lugar de ayer, véalo para que se ponga al día, porque esto es como las matemáticas, que si usted no entiende el proceso, no va a poder llegar a resultados. Ayer les explicamos lo que estaba pasando con el revolú del barco. Cuento largo corto, el barco requiere unas medidas de seguridad para entrar en la bahía de San Juan. Esta empresa quiere ahorrarse los chavitos y no quiere usar las medidas de seguridad. La gobernadora y el SAL de Energía se quieren meter en la controversia, igual que New Fortress, y decir, no, olvídate, esas medidas no son necesarias. Y en este momento la jueza está diciendo, mira, ni al SAL le voy a permitir meterse al pleito, ni al gobierno de Puerto Rico le voy a permitir meterse al pleito, porque tienen los mismos intereses que New Fortress. Todos están pensando en el dinero, todos están pensando en el lucro. Es bien fuerte que la jueza les diga en la cara, ay, como Rubén en la cara, que la jueza les diga en la cara que lo que están pensando es en los chavos, y ella dice, mira, mi estrella guía básicamente es el interés público. Aquí no ha habido una sola persona experta en el tema que me diga qué medidas de seguridad van a tomar para entrar al barco. Y al final del día, eso es lo que tiene que proteger la jueza, el interés público. Yo les voy a recordar lo que fue la orden emitida por ella en cuanto a esta restricción. Miren, el TRO, que es el Temporary Restraining Order, fue emitido después de que la jueza escuchara testimonio pericial que presentaron los prácticos demandantes sobre cómo el uso de esas remolcadoras era lo apropiado para evitar accidentes en el tránsito de las barcazas de gas. Uno de los criterios para emitir la orden fue que la seguridad del lugar por donde entra el 75% de los bienes que consume la isla era más importante que el deseo de la empresa de ahorrarse un dinero contratando remolcadoras de menor capacidad. Mano, yo creo que cualquiera con dos dedos de frente, eso le parece que, o sea, es lo que responde el sentido común. Por ahorrarte el dinero de pagar 4 remolcadoras, tú prefieres poner en riesgo el puerto por el que entran el 75% de los alimentos. La verdad es que yo no puedo entender el racional de esta gente en el proceso. ¿Qué ha decidido la jueza? La jueza dijo, mira, yo voy a traer al director de la Guardia Costera en Puerto Rico para que él, como experto en la materia, venga aquí una vista, que de hecho se está dando mientras estamos aquí en el Escucha Lugar. Esa vista es para que este señor me diga qué debemos hacer. El director de la Guardia Costera, Luis Collazo, fue citado para presentar su testimonio. Sin embargo, una de las cosas que se ha expresado por parte de la Guardia Costera, ahí dice el título que se resiste a dar testimonio sobre la controversia de las barcazas de gas, pero en este caso él va a estar presente. Sin embargo, no puede hablar. Vamos a ver lo que describen aquí de esta situación particular. Miren, dicen, sin embargo, a través de la Fiscalía Federal, la agencia dijo anoche al tribunal que el funcionario estará presente hoy, como lo requiere la situación, pero no podrá dar testimonio hasta que ellos se lo permitan, porque hay regulaciones en contra de que sus empleados presten testimonio. Ya yo tuve a este señor en mi programa, lo entrevisté. Si la Guardia Costanera autorizara el testimonio, evidentemente la jueza tendría que ordenar que se utilicen los remolcadores. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre en esta vista. Yo mañana les voy a dejar saber. Pero importante, ¿qué está pasando adicional a esto y cuál es el impacto? Miren, New Fortress, la empresa del barco, ha pedido también intervenir en el pleito y Genera. Esto es una locura porque yo no sé si ustedes saben que Genera es, como quien dice, una subsidiaria de New Fortress. Es la misma gente, todos son la misma gente. Y miren, para justificar la intervención en el pleito, yo quiero que ustedes vean esto, ponme eso ahí. Para justificar su intervención en el pleito, esto Genera, plantearon que ninguna de las otras partes está velando por los intereses económicos de ellos como operador. Esto es el generador. Los aumentos de costo que le provoca el tener que usar diésel en vez de gas para correr ciertas unidades y en peligro que esto les representa de perder los incentivos que tienen bajo su contrato con el gobierno si logran las eficiencias y los ahorros. Es decir, New Fortress Energy se retiró de los acuerdos de seguridad con los pilotos para ahorrarse dinero a través de NF Energía y NFI y pide que se permita el tránsito de barcazas con menos seguridad para no perder dinero en el contrato que tienen a través de Genera. NF Energía retiró las remolcadoras para las que ahora dicen que no tienen la sustitución el día antes
de la primera vista que la jueza convocó el caso. Así es que dentro de este proceso, la jueza no es tonta. Ya aquí todo el mundo identificó que esto es un issue de dinero. Las verdaderas razones que hay detrás del retiro de las remolcadoras. ¿Cuáles? Vamos a hablar de las verdaderas razones y vamos a dejarnos, tú sabes, de darle la vuelta a la cosa. Vamos allí. Parecería que NFI no ha informado a la Autoridad de Energía Eléctrica las verdaderas razones para no poder contratar las 4 remolcadoras de 80 toneladas métricas, pese a que están disponibles. Y parecería que NFI no informa a la autoridad que desde temprano en verano, los pilotos que le imploraron que no permitiera que se retiraran las remolcadoras de 80 toneladas métricas. Tristemente, una vez más, las razones son financieras. Esto lo alegaron los demandantes, que aludieron a que recibieron información de que la gasifera, o sea, Genera, le adeuda más de $500,000 a Edison Quest, que es la empresa que proveyó las remolcadoras hasta el 15 de septiembre. Más allá de eso, basta con ver los arreglos financieros que ha hecho New Fortress. Vamos a ver las diferentes acciones financieras que ellos han tenido que hacer en tiempos recientes. NFI ha comenzado un proceso para evaluar sus alternativas estratégicas para mejorar su estructura de capital. Reza el informe que sometió Genera ante la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es donde se trabaja el valor de la acción de ellos, y en el que se advierte que aún con nuevos entendidos con los acreedores de su deuda, no hay certeza de que la empresa pueda encaminar su recuperación económica. Según el informe de NFI ante la SEC, entre abril y junio pasado, la gasifera no generó ingresos suficientes para pagar sus operaciones, con todo y haber vendido, que eso lo dijimos aquí, sus operaciones más temprano este año de la principal operación que tenían en Jamaica. Considerando la gestión que concluyó en marzo pasado, cuando perdió otros 197 millones. En total, gente, New Fortress ha perdido alrededor de 754 millones en los primeros 6 meses de 2025. Más de 700 millones de dólares en 6 meses. ¿Qué es New Fortress? Vamos acá para que entendamos bien claro esto de New Fortress Energy. Tanto New Fortress Energía como Genera Puerto Rico, tengan eso claro, son empresas subsidiarias de New Fortress Energy. Pero aún así, el operador privado compareció anoche como si acabara de enterarse de la controversia y reclamando que es un completo extraño con respecto a lo que NF Energía hace o los acuerdos a los que ha llegado con los pilotos demandantes. Miren, Genera y New Fortress Energía, esos dos monstruitos, son hijos de un monstruo grande que se llama New Fortress. Y los monstruitos chiquitos, los bebecitos, fueron al tribunal a decir, permítenos intervenir en este pleito, que es contra papá. Permítenos intervenir, que nosotros somos extraños, nosotros no tenemos nada que ver con lo que papá hace. Y la jueza básicamente les está diciendo, miren mi gente, ustedes son la misma gente, ustedes son hijos de ese señor. Y en ese sentido, ella ya entiende que todo esto es un asunto de dinero. Pero miren, no nos quedemos con lo que son las alegaciones que hacen los demandantes aquí, lo que están diciendo los pilotos, la gente que sabe de cómo se maniobra un barco. No nos quedemos con lo que ellos dicen. Vamos a ver las acciones de New Fortress. ¿Cómo van? Muéstrame esa tablita ahí. Miren eso. En esa gráfica ustedes pueden ver cómo se han movido las acciones de New Fortress a través del último año. Observen ese pico alto que ustedes ven un poco después del mes de enero, que es el valor más alto que tuvo la empresa en un momento dado. Yo les marqué, para fines de que lo puedan ver, a cuánto estaba la acción de la empresa en el día de ayer. Una acción que llegó a estar en más de $16. Al día de ayer estaba en $2.18. Está por el piso. Estamos hablando de que han perdido más del 75% del valor de sus acciones. Y la única razón por la que sigue viva la empresa es ante la promesa de un contrato con el gobierno de Puerto Rico para el gas. Nosotros somos tan y tan tontos que estamos haciendo negocios con una empresa que está al borde de la quiebra, que no puede ni siquiera cumplir con sus obligaciones contractuales, que no puede cumplir con sus obligaciones operacionales, que tuvo que recortar el uso de remolcadores necesarios para mover un barco de gas, porque no tienen los chavos para hacerlo.
Y somos tan tontos que en lugar de sentarnos y meterle presión y meterle torque al contrato y decirle esto es bajo nuestros términos o nada, o te largas a la quiebra, pues, ¿qué hacemos? Cedemos en todo. ¿Dónde está el billete repartido? ¿A quién le están dando billete aquí para que todo el mundo ceda? Porque yo no puedo entender cuando tú negocias con una parte que está vulnerable, que está blandita, que está perdiendo, pues el del poder, que es el gobierno de Puerto Rico, que es el que tiene la capacidad de darle a esta gente resucitación artificial, es el que tiene que poner los términos. Y aquí parecería que la empresa tiene más fuerza que el propio gobierno, o aparentemente el gobierno no sabe negociar un contrato. Dentro de esto, ¿usted sabe quién paga los platos rotos? ¿Quién los paga? Los paga usted y los pago yo. ¿Usted sabe cuánto nos va a costar la jugadita esta? Vamos a los costos. El Temporary Restraining Order expone a Genera, esto lo dice el propio Genera, que está llorando por lo que va a perder. Expone a Genera a la pérdida de compensación por incentivos y a penalidades potenciales bajo el contrato de operación, sin mencionar el daño operacional cascada a los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya están operando bajo condiciones retantes. Miren, el daño financiero inmediato, ponme eso ahí, otra vez. El daño financiero inmediato es de $710,000 con $710,295 con 83 centavos, bien exacto, diarios. Eso nada más en costos adicionales por diésel. Escuche bien esto, 710,000 adicionales diarios por diésel. Estos costos adicionales evitan que Genera alcance las métricas de ahorro que determinan los pagos de incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Nos estamos gastando $710,000, casi $1,000,000 diarios adicionales de diésel, y encima de eso, Genera, por no cumplir con las métricas de ahorro de combustible, no va a tener los incentivos que también tienen un valor económico. ¿Quién usted cree que va a pagar eso? ¿Quién usted cree? ¿Usted cree que lo paga Genera? ¿Usted cree que lo paga New Fortress? ¿Usted cree que lo paga Jennifer González? ¿Lo paga el Sal de Energía con su capacete? ¿Lo paga Luma? No, lo pagamos usted y yo. ¿A través de qué? ¿Cómo se paga este combustible pagado en exceso? A través del famoso ajuste de combustible, que es lo que acabamos de pagar ahora. Todo el mundo se pregunta, espérate, ¿por qué subió la luz otra vez? Subieron la luz, también la cerveza. La cerveza por lo menos no ha subido, que ni me escuchen. Dentro de este proceso, ¿por qué subió? Porque como lleva la gobernadora peleando todo el verano con esta gente, pagamos el combustible súper caro todo el verano, llegó el momento del ajuste de combustible. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto pagaste de más en combustible? Tanto. Pues, 12.5 millones pagaste de más en combustible. Divídeme eso, súbele a todo el mundo, 8% en la factura. Y el gobierno, sabiendo por qué es el alza en la factura, se atreve a cuestionar ¿qué? Se atreven a cuestionar el alza en la factura. ¿Qué es lo que ha hecho la gobernadora de Puerto Rico? Vamos a verla ahí. Gobernadora cuestiona el alza en la tarifa de energía. Y a mí esto me parece increíble. No me gusta que nos traten de coger de zángano. El negociado de energía es el que dispone los aumentos en tarifa. Los dispone con una fórmula y es básicamente puro número. Ellos piden unos informes, gastos e ingresos y Esto es lo que corresponde. No es que ellos les da caprichosamente. Si hay algo que yo les reprocho al negociado es que están detrás de una cortina que nadie los ve, que nadie sabe quiénes son. Pero de que hacen un trabajo con unos números, pues lo hacen con unos números. No es que son unos magos de las matemáticas. La gobernadora, mira lo que dice cuando el negociado sube la energía. Pónmelo ahí. Para eso el negociado... Estoy citando a la gobernadora. Para eso el negociado de energía fue súper rápido. Tan difícil que es que nos aprueben proyectos nuevos de generación. Pero para esto fueron super mega fast track. Vamos a buscar, esa no es la voz de Jennifer, tengo que aprender a imitarla. Super mega fast track. Vamos a buscar que cuando se recobre esto, se haga también la reducción en la tarifa de luz. Esto no puede seguir pasándole los platos rotos para que el pueblo los pague. Mira, ¿sabes? Vamos a ser honestos intelectualmente, no subestimen nuestra inteligencia. La gobernadora sabe con qué tiene que ver esto, con un ajuste de combustible por toda la guerra que están teniendo con el barco del gas, por lo que están permitiendo que haga New Fortress. No es que el negociado caprichosamente subió la energía, pero más allá de eso, la gobernadora, mira, ¡olín! ¿Qué dijo? Vamos allá. Robándole frases a Molusco, mira lo que dijo la gobernadora. Esto a mi juicio es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! Todos aquí vamos a pagar esa consecuencia.
hemos aumentado 1.200 megavatios de generación para estabilizar el sistema y evitar apagones. Pero ahora enfrentamos esta crisis por un conflicto que nada tiene que ver con el gobierno, añadió la mandataria. Miren, ¿cómo que nada tiene que ver con el gobierno? Este conflicto tiene todo que ver con el gobierno. El gobierno que no ha firmado un contrato, el gobierno que le dio el control exclusivo del puerto a unos chantajeadores, el mismo gobierno que está pagando el combustible más caro, el mismo gobierno que no ha podido darle marcha a las subastas para la generación temporera en Puerto Rico, el mismo gobierno que nos está diciendo que por qué no suben la luz, si no suben la luz porque ellos pagan todo más caro, porque cometen demasiados errores, porque hacen contratos con cláusulas leoninas y al final del día, ¿quién paga? Usted y yo. Yo quiero que usted vea hoy, yo les dije que era un día de impacto, yo quiero que veamos el impacto del aumento en la factura. En esta tablita, que parece una tablita de esas aburridas de contabilidad, veamos cuánto está el consumo residencial de un comerciante pequeño, de una industria. Miren, el consumo residencial promedio, que es de 800 kilovatios hora, en septiembre se pagaba $203. Ahora, con este aumento en octubre, usted va a ver que eso va a subir a 220,5, es una diferencia de $16.25. En el caso de un pequeño negocio, un pequeño y mediano negocio, vamos a ir al renglón número 3. Usted va a ver donde dice principal comercial, está pequeño y mediano. El pequeño que tiene más o menos 1.200 de consumo de energía y el mediano 91.800. En el caso del pequeño y mediano negocio, en octubre vamos a estar viendo una variación, muéveme a la última tabla, de que los pequeños y medianos negocios van a estar pagando desde $24 más hasta $1.863 más mensuales. Pero miren ese último número que ustedes ven ahí, el de 11.182. 11.182 va a ser en promedio el aumento mensual en la factura de luz para las industrias en Puerto Rico. O sea, las grandes operadoras en Puerto Rico van a comenzar a pagar como 11,000 pesitos más mensuales de luz. La estrategia principal hoy, supuestamente, del gobierno de Puerto Rico para desarrollar nuestra economía es la atracción de industrias y manufactura al país. ¿Cómo rayos vamos a traer industria y manufactura cuando hoy Puerto Rico tiene los más altos costos energéticos de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos? Cuando alguien te dice que de la noche a la mañana esta gente te puede aumentar 11,000 pesos mensuales de factura de luz, tú quieres irte a ese lugar. Así que el impacto que estamos viendo, que quizás pasa por debajo del radar, porque usted dice, pues el cliente promedio paga 16 pesos más de luz mensuales. Pero cuando usted lo traduce a pequeños y medianos comerciantes, es un impacto devastador lo que vamos a estar viendo. Ponme allí Dentro de este impacto hay medidas que parecen que no están caminando. Una de ellas es la reforma contributiva. La gobernadora de Puerto Rico, cuando corrió a la gobernación, se montó en 3 vagones principales de un tren. Se montó en el vagón de Luma, de que iba a cancelar el contrato. Se montó en el vagón de los fondos federales, de que ella iba a lograr que se utilizaran de manera eficiente los fondos federales, y se montó en el vagón de la reforma contributiva. Fueron los 3 principales caballitos de pelea de Jennifer en una campaña donde le ganó al incumbente Pedro Pierluisi. Vamos a los 3 caballitos. Caballito número 1, Luma, ¿dónde estamos? El contrato no está ni cerca de ser cancelado. No tenemos un nuevo operador. El gobierno no le está depositando el dinero a Luma para que hagan el trabajo. Están metidos en los tribunales en un proceso federal. No tienen gas, no tienen plantas que funcionen con diésel. Las subastas están paradas. Así va ese caballo. Ese caballo perdió 2 patas. Está para el tiro de gracia. Dentro del segundo vagón, ¿qué tenemos en el segundo vagón? Fondos federales. Nunca se había registrado un desembolso para fondos federales más bajo que el que tenemos hoy. Están paralizados los fondos federales, tenemos miles de millones en proyectos que están a punto de caducar porque no se han trabajado a tiempo. Y vemos el tercer caballo, el caballo de la reforma contributiva, que es este caballo. Este caballo ya nos están adelantando que no va a salir de la compuerta ni para el 2026. Y ahí anticiparon esto. ¿Y por qué anticipan que la reforma contributiva se va a quedar para el año que viene? Miren, porque esto es un proyecto de administración.
¿Qué significa que es un proyecto de administración? Que es un proyecto de la gobernadora. Por lo tanto, tiene que venir desde la fortaleza el proyecto para que la legislatura lo vea. ¿Y el proyecto dónde está? Vamos a ver. Pues miren, le preguntaron ahí y no tengo proyecto todavía, pero ya empecé a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a evaluar los escenarios precisos. Este es Edith Charbonnier, porque Tata está presa, así que wrong Charbonnier. Estamos esperando que la gobernadora radique, aunque aquí también lo podemos enmendar. Ese es el trámite legislativo. No está escrito en piedra, no está escrito en ningún lado, ni en piedra ni en papel. Pero estamos buscando un número significativo. Por lo mínimo, más de un 5% que se pueda bajar la tasa, aunque yo aspiro a más. El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, quien lidera el Comité de Reforma Contributiva nombrado por la gobernadora en diciembre de 2024, aseguró que se han trabajado varios escenarios para reducir la carga contributiva. Pantoja enfatizó al vocero que Hacienda requiere de un tiempo adecuado para implementar adecuadamente, las disposiciones de las medidas que busquen ajuste contributivo. Bueno, al final del día lo que nos están diciendo es calma pueblo, tranquilo Bobby, tranquilo, que no viene todavía la reforma contributiva, pero importante que esto lo estamos esperando porque se prometió como parte de una campaña, pero eso es lo que le podría dar un alivio a los contribuyentes en Puerto Rico para que no sigamos viendo noticias como esta que les voy a poner ahora. Continúa sin descanso el alza en las peticiones de quiebra en Puerto Rico. Y esto es una noticia bien penosa. A mí me da lástima que la ponen siempre en la sección de negocios que nadie la lee. La ponen así como que toda escrita, sin imágenes bonitas, así que nadie le llama la atención. Pero lo que llama la atención son estos números. Vamos a ver el incremento en las quiebras en Puerto Rico. Transcurridos los primeros 9 meses de 2025, la erradicación de quiebras en Puerto Rico no da señas de que vaya a bajar. Por el contrario, septiembre cerró con 521 solicitudes. Esto es un 6.54% más que hace 12 meses. Las estadísticas del Boletín de Puerto Rico reflejan que de enero a septiembre de este año se han reportado 4.471 casos, lo que representa un incremento de 6.5%. Más que en el 2024 para este mismo periodo. Es decir, al final, esto se reduce a un aumento de 6.54% más de peticiones de protección por la ley de quiebras en los primeros 9 meses. Esto es un aumento significativo. Lo que estamos viendo con las quiebras en Puerto Rico parece un tema aburrido, pero yo se los anuncio porque el tema de quiebra es como un síntoma de una enfermedad. Si usted ve que alguien tiene fiebre, pues usted sabe qué cosas tiene que hacer rapidito. Dolor en el pecho, el brazo adormecido, síntomas. Esto es un síntoma de hacia dónde va el aspecto económico. Y tenemos que trabajar con la enfermedad pronto, porque esto es una fiebre alta cuando tienes un 6.54% de aumento en quiebras de negocio. Pero las quiebras individuales van por el mismo camino. Vamos al número de las quiebras individuales. Bajo la reorganización individual, que es el capítulo 13, han radicado 2.885 personas, un aumento de 3.9% versus el año anterior. Así es que Puerto Rico, con más recursos financieros y con menor población, seguimos registrando un mayor número de cierres a los negocios y de personas que simplemente no pueden cumplir con sus obligaciones. Vamos a mi opinión. Esto es la opinión de Lúgaro. Hoy quise dedicar este Escucha Lúgaro a los impactos, porque muchas veces discutimos con ustedes las noticias, los titulares, les explicamos lo que implican, les hablamos un poco de un análisis de hacia dónde va la cosa. Pero al final del día lo que importa de la noticia es cómo nos impacta directamente. Están ocurriendo varias cosas de manera simultánea, tanto a nivel federal como a nivel local. Hay unas que están en nuestras manos, hay otras que no. Yo creo que va a ser bien importante el seguimiento que le demos a cada una. Pero para mí lo más importante hoy es que hay unas que son significativas, que siguen pasando debajo del radar. Y pasan debajo del radar porque no son atractivas. Porque a nadie le gusta estar hablando de barcos y de gas. A nadie le gusta estar hablando de cosas contractuales, de tribunales, de jueces que dan órdenes. Pero al final del día, todo el issue de los barquitos, todo el issue del gas, todo el issue de decisiones que se toman incorrectamente de nuestro gobierno, nos están impactando directamente. Impactan lo que pagamos en la factura de energía eléctrica, impactan nuestros gastos operacionales,
impactan si un restaurante, un beauty, un laundry permanece abierto o no. Pero al final del día, ¿usted sabe lo más que impactan? La capacidad de que Puerto Rico pueda seguir siendo competitivo, la capacidad de que podamos atraer industrias a Puerto Rico que paguen sueldos competitivos y que permitan al final del día que nos podamos quedar aquí. Así que hoy, yo lo que quiero que ustedes se lleven de esta escucha Lúgaro es cuando hablamos de temas de cierres federales, cuando hablamos de temas de aumentos energéticos, cuando hablamos de temas de impases en contrataciones gubernamentales, cuando hablamos del tema de la quiebra de los negocios, estamos hablando de un tema que decide si nos quedamos o nos vamos. Un tema que determina si Puerto Rico va a tener los recursos para cumplir con sus obligaciones. Un tema que determina si nosotros en nuestras casas vamos a tener suficiente presupuesto para cumplir con nuestras obligaciones. Así que para mí es importante que más allá de la noticia ustedes siempre busquen tener esta reflexión y que miremos qué estamos haciendo. Y ahora mismo lo que estamos haciendo, además de quejarnos, es absolutamente nada. Yo creo que urge, y lo veo todos los días en las redes sociales, urge que quizás todos recojamos un poquito de vela, que lleguemos a unos consensos, que nos atrevamos a sentarnos con gente muy distinta a nosotros y que estemos dispuestos a lograr diálogos. Puerto Rico se está yendo por un boquete, se está yendo literalmente por un boquete, y en la pelea chiquita, en la pelea de nuestras diferencias, que si aquel es popular, que si aquel es PNP, que si aquel es de la alianza, en la pelea chiquita se nos ha ido la vida. Y mientras tanto, la pelea chiquita, el tema del estatus, ni la estadidad, ni la independencia, nada de eso se ha resuelto. Pero mientras tanto, tenemos un sistema educativo deficiente, tenemos un sistema de salud que colapsó hace rato, un sistema de retiro que colapsó. Y ahora mismo, además de que colapsó el sistema energético, nos lo están cobrando carísimo. Bueno, con eso los dejo agradecida del apoyo que nos brindan diariamente en este espacio. Si a usted le gusta la información que está recibiendo, mi petición es pase por el canal, suscríbase, active las notificaciones, comente. Eso permite que ese contenido le sea difundido a más personas, pero sobre todo lo más importante que permite es que yo me pueda ahorrar el seguir teniendo que repetirles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Que tengan todos un buen día. Recuerden que nos vemos hoy en vivo a las 5:55 de la tarde por Tele 11 y en mi canal de YouTube en Última Palabra. Buen día.